¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast Jóvenes Dudando, en el cual nos planteamos preguntas en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios mismo, su existencia y demás. Y en esta hora quisiera hablarles acerca del cristianismo. ¿El cristianismo ha tenido un impacto positivo o un impacto negativo en nuestra sociedad o a lo largo de la historia? Ahora, hay que tener en cuenta que es algo muy diferente catolicismo y cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, lo que la Iglesia Católica vino a hacer a México, en cuanto a enseñarles acerca de sus creencias, fue catolizar, no fue cristianizar. Podemos ver en los libros seculares hoy en día, o al menos en la República Mexicana, en algunos de ellos, podemos ver acerca que este, vinieron ellos y dice la palabra cristianizar. Y hay que tener mucho cuidado porque son cosas diferentes. Cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de Cristos pequeños. ¿Sí? Eso es lo que se traduce la palabra al final. Cristos pequeños, imitadores de Cristo, imitadores de una forma de vivir, imitadores de prácticas y demás cosas, ¿no? Entonces es algo muy diferente cristianismo y catolicismo. Y eso ha pasado de que, o mejor dicho, ha provocado la confusión de ambas, que al cristiano se le culpabiliza, ¿verdad?, por algunos movimientos muy atroces en lo que conocemos de la historia. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos decir es acerca de las famosas cruzadas, cacería de brujas, la Inquisición española también, y podemos seguir incluso poniendo más ejemplos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Bueno, todo eso, las cruzadas y los ejemplos que acabo de poner, fue la Iglesia Católica la que promovió, la que incitó y la que realizó esos movimientos. ¿Sí? Esos movimientos son ajenos al cristianismo. E incluso el cristianismo mismo fue perseguido por la Iglesia Católica. Ahora, entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos cristianismo ha tenido un impacto negativo. Claro que no. Y una de las cosas buenas o positivas que ha traído el cristianismo es acerca de oponerse al aborto, ¿verdad? Es una de muchas tantas. Otras pudiéramos poner el abandono de niños, el suicidio incluso, las competencias de gladiadores que en ese tiempo estaba muy de moda en Roma, o que era una práctica muy común y legal ver a gente morir o ver a gente ser sacrificada por leones y demás. Pues bueno, pudiéramos ver el ejemplo mismo que el cristianismo rechazó o trató de poner a un lado todas esas prácticas que se estaban cometiendo. Ahora, estamos hablando de un tiempo de muchos, pero muchos años, ¿sí? Estamos hablando de tiempos de la Edad Media y demás, incluso mucho antes todavía. ¿Qué otra cosa? El infanticidio, que el infanticidio, para los que no saben, es o era la práctica legal, ¿verdad?, de asesinatos hacia los niños menores de un año. Entonces, si el infante tenía menos de un año, podía ser asesinado intencionalmente. Y el cristianismo fue uno de los que dijo, ¿sabes qué? Eso no está correcto, vamos a quitarlo. El cristianismo incluso permitió que la mujer rechazara a un pretendiente. Antes era obligatorio, la mujer no tenía decisión de con quién se iba a casar. Ella no decidía, decidían sus padres. Y ahora fue el mismo cristianismo el que le dijo, ¿sabes qué? La mujer tiene la opción de elegir. ¿Quiere aceptar o quiere rechazar al pretendiente? Incluso el cristianismo hizo que la mujer pudiera heredar los bienes de sus padres. Si ella no estaba casada, si ella o incluso estando casada, los bienes pasaban a ser de ella automáticamente. Entonces prácticamente le estaba dando los derechos a la mujer de poder decidir, de poder tener una posición económica alta, sin la necesidad de una pareja. Entonces la misma Biblia está incluso apoyando la igualdad, ¿verdad?, en cuanto a ese aspecto de las mujeres. Entonces el cristianismo ha tenido cosas muy positivas que han este, marcado la historia al paso de los años, que muchas veces esto no se alcanza a leer en los libros, nadie lo dice, sino que al contrario se enfocan
en lo malo que ha traído el cristianismo, entre comillas, que vuelvo a repetir, muchas veces lo confunden con catolicismo. Entonces, vemos que el cristianismo trajo un impacto positivo, ¿verdad?, en la sociedad, como la conocemos actualmente. Y ahora, a otros beneficios que trajo el cristianismo, y los voy a leer a continuación, un poco más detallados. A los países donde el cristianismo se estableció con mayor presencia fueron los primeros en abolir la esclavitud. Por el contrario, esta sigue latente en muchas naciones islámicas. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿sí? La mayoría o el movimiento a favor de la libertad de esclavitud, que no hubiera esclavos, fueron de personas creyentes, porque ellos estaban fundamentadas en la Biblia que cualquier persona tenía libertad que Dios mismo les había dado. Entonces ese es otro de los grandes beneficios. Ahora otro es San Ambrosio. Fue quien estableció el principio de que ningún hombre está por encima de la ley. En el año 309 le dijo al emperador Teodosio que su autoridad no lo colocaba por encima de la ley y le exigió que se arrepintiera de haber asesinado cruelmente a 7,000 personas. En el 1215 la Carta Magna amplió este concepto cristiano de libertad y justicia. Las enseñanzas cristianas también produjeron libertad económica, política e incluso religiosa también. Las universidades se iniciaron en monasterios eclesiásticos medievales donde la gente iba a aprender eran las iglesias cristianas. Lo que motivó a los primeros científicos a explorar el mundo natural creado por Dios fue la teología cristiana, no el panteísmo pagano. Entonces el cristianismo también inspiró la creación de la escala musical y de grandes piezas de música. Entonces, por último, la influencia cristiana se presenta en muchas instituciones sociales de Occidente y también en la nomenclatura, la literatura y la educación, y forma parte de la vida cotidiana, tanto de cristianos como de otras creencias. El cristianismo entonces, ¿es positivo o es negativo? Bueno, por lo que podemos ver en la historia, por lo que podemos ver también, no en los libros de texto, porque esto no se enseña abiertamente, uh, o no se enseña de una manera muy minuciosa. Entonces, ¿es positivo o es negativo? Bueno, para mi punto de vista ha traído muchos beneficios, demasiados beneficios. Ahora, no quiere decir que todos los beneficios los han traído el cristianismo, claro que no. Simplemente estoy diciendo que los más importantes o unos de los más importantes fueron iniciativas del cristianismo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto hablamos acerca del cristianismo como positivo o negativo y cuando estamos confundiendo al cristianismo con el catolicismo. Puse el ejemplo al iniciar el podcast, ¿no? Que incluso el cristiano mismo quiso que las personas tuvieran la libertad de expresión, tuvieran la libertad incluso de saber leer, que es algo que el mismo catolicismo no aprobaba. De hecho, antes las misas se hacían en latín, entonces pues nadie entendía nada. Entonces lo que el cristianismo hizo fue, bueno, vamos a traducir la Biblia de latín a diferentes idiomas también. Fue cuando la Iglesia Católica decidió y no querer o no quiso que se hiciera eso. Por lo tanto, empezó a perseguir a estas personas, empezó a perseguir al cristianismo mismo, porque el cristianismo le estaba queriendo dar la libertad a cada persona de que pudiera conocerlo en su propio idioma y pudiera tenerlo en una manera física, ¿sí? Que no solamente el que presidía la misa en ese tiempo tuviera la forma en la cual pudiera, explicar el mensaje, que no solamente él tuviera una Biblia, sino que todas las personas tuvieran una Biblia, para que todas las personas supieran de dónde se estaba sacando el mensaje que el que presidía la misa en ese tiempo lo hacía. Entonces el cristianismo impulsó también incluso a la libertad de expresión. El cristianismo impulsó también impulsó que las personas aprendieran a leer también. Y si quisiéramos dar ejemplos, pues nunca terminaríamos. Entonces, me vuelvo a repetir, a mi punto de vista, yo creo que el cristianismo ha traído cosas positivas, aunque no hay que quitar el dedo de un renglón, ¿verdad? Hay ciertas
cosas que no son muy correctas o que personas cristianas, que se dicen ser cristianas, no hicieron correctamente, que de alguna forma manchan lo que es la historia del cristianismo mismo. Sí, y esas personas no se les puede llamar cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque, como lo dije al principio, un cristiano es aquel que imita, que trata de imitar la vida de Cristo. Y esas personas que hacen totalmente lo contrario, pues no están imitando a Cristo. Se dicen ser cristianas, pero no lo son, porque no están imitando a Cristo. Entonces, no sé si me explico. Entonces sí, hay personas que han hecho cosas negativas, hay personas que han hecho cosas que manchan la historia, incluso el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, el nombre de la Biblia, y lo manchan totalmente. Pero hay que tener cuidado también en saber identificar qué es cristianismo y qué es catolicismo, ¿no? Y pudiéramos, vuelvo a repetir, dar muchos ejemplos, pero quisiera dejarlos con eso. Entonces, uh, para ti, ¿qué es entonces el cristianismo? ¿O qué ha traído el cristianismo a ti? ¿Cosas positivas o cosas negativas? Ahora, estoy hablando en sí del cristianismo, no de una persona, porque vuelvo a repetir, como lo dije en el primero o segundo podcast, las personas te pueden fallar, Dios no te va a fallar a ti. Entonces te dejo con eso. ¿El cristianismo es positivo o negativo? En mi caso, o para mí, y por lo que veo, por los hechos que se ven, es positivo o ha sido positivo. Entonces los dejo con eso. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Les invito a que si gustan ustedes compartirlo, adelante. Y gracias por escucharme.